días, compañeros y compañeras. Vamos a iniciar una sesión muy especial de la Escuela de Cuadros Vicente Lombardo Toledano del Partido Popular Socialista de México. En esta ocasión, pues tenemos un invitado muy especial que es nuestro querido compañero consejero político de la Embajada de Cuba en México, José Mauri. Y bueno, el interés de dialogar con él y tener esta conversación es que nos explique las circunstancias, pues, de la Revolución Cubana, esta revolución hermana de México y de América Latina, ante una coyuntura tan compleja como la que vivimos en la América Latina de hoy, y pues la llegada de sectores de derecha, conservadores y enemigos de la revolución al gobierno de los Estados Unidos. Y entonces, pues, el título que me parece muy acertado es Le pese a quien le pese, la Revolución Cubana vencerá. Así que, compañero Mauri, un gran fraternal saludo solidario y, como siempre, nuestro compromiso en defensa de Cuba y su gobierno revolucionario. Me gustaría nada más, antes de darle la palabra y agradecer a todos quienes están conectados en este momento y quienes después mirarán la transmisión diferida por Facebook, que el fundador de nuestro partido, el maestro Vicente Lombardo Toledano, decía que defender a Cuba es defender a México y a América Latina, y nosotras tenemos esa profunda convicción. Defender a Cuba es defender a México también y defender el progreso y el avance revolucionario de América Latina. Así que, compañero, muchas gracias por tomarse el tiempo para este diálogo. Bienvenido, y pues yo le dejo en el uso de la voz y me indica, por favor, cuando debo cambiar las láminas de su presentación. Adelante, compañero Mauri. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Para mí también es un placer poder compartir con amigos sobre la realidad de Cuba, sobre nuestra revolución. Eh, yo he decidido en dos momentos concentrar la exposición, una que tiene que ver con una explicación del tema del bloqueo, que es el principal obstáculo que tiene hoy la revolución cubana para su desarrollo, y una segunda parte un poquito también concreta en algunas cuestiones que se desarrollan en Cuba, que realmente pueda darnos la convicción del título que tiene esta conferencia, que es precisamente el triunfo de la revolución cubana, ¿no? Pésele a quien le pese, que agradezco muchísimo a los compañeros del Partido Popular Socialista de México por esta iniciativa. Entonces, bueno, comenzar con varias imágenes. Puedes pasar la siguiente, Carmen. Ahí no queda duda que es el genocidio más largo de la historia. Lo ha vivido el pueblo cubano durante más de 60 años, que ha sido el bloqueo económico, comercial y financiero. Pase la otra. Siempre ponemos esta imagen. Miren la extensión de territorio de Estados Unidos y miren la extensión de territorio de Cuba, ¿no? Entonces alguien pudiera pensar de que Cuba será un peligro para los Estados Unidos, o alguien pudiera pensar de que, de que el pequeño país pueda hacer daño a los Estados Unidos. No creemos que sea un daño material, creo que más bien un impacto moral lo que ha causado la revolución en todos estos 66 años, y ha sido un ejemplo realmente de firmeza y dignidad, de cuando se defienden ideas justas, es posible el triunfo. No importa el tamaño del territorio, no importa el tamaño de tu adversario, sino el ejemplo moral que pesa mucho eh, cuando se defiende la independencia y se defiende la soberanía de un país, en este caso nuestro país común. Ahora yo quiero remitirme, puedes pasar a la siguiente, a cuando Fidel llega a La Habana. Fíjense qué interesante. Fidel Castro, bueno, el líder de nuestra revolución, triunfa la revolución cubana el 1 de enero de 1959, y Fidel, bueno, se traslada de Santiago hasta La Habana, llega el 8 de enero a La Habana, y fíjense qué interesante la frase que nos dice Fidel en su intervención en el otrora Cuartel Columbia, hoy Ciudad Escolar Libertad.
cuando todo el mundo estaba contento, el pueblo ya sentía que el triunfo había llegado y que bueno, ya ahora todo sería bien para Cuba. Y entonces Fidel nos alertaba como que, como dice la frase que pongo en pantalla, creo que este es un momento decisivo de nuestra historia. La tiranía ha sido derrocada, la alegría es inmensa. Y sin embargo, queda mucho por hacer todavía. Fidel con esa visión que siempre nos trasladó el futuro, nos contó el futuro. Fidel nos dijo, la alegría es inmensa y sin embargo queda mucho por hacer todavía. No nos engañemos creyendo que en lo adelante todo será fácil. Quizás en lo adelante todo sea más difícil. O sea, él sabía que nos estábamos enfrentando al principal imperio que tenía o que tiene, pero bueno, en aquel momento que tenía la humanidad, y él sabía que esa osadía del pueblo cubano no iba a ser realmente, no iba a ser asimilada, por así decirlo, por, por la gran potencia del norte. Y entonces, a partir de 1959, la revolución cubana ha sido víctima de los ataques de los Estados Unidos con el único objetivo de dominar a Cuba, con el único objetivo de derrocar la revolución, con el único objetivo de imponernos sus modelos de sociedad, de imponernos sus reglas, sus leyes. Y es en lo que se ha concentrado en 60, más de 66 años de revolución, se ha centrado esa política agresiva del gobierno de los Estados Unidos hacia nuestro país, que no permite, que no asimila que nosotros hayamos decidido y hayamos escogido el rumbo que nosotros quisiéramos para desarrollarnos y realizar nuestra sociedad. Yo quiero referirme ahora, puedes ayudarme ahí pasando la otra diapo, a un memorándum que escribe el subsecretario de Estado, el vicesecretario de Estado asistente para los asuntos interamericanos del gobierno de los Estados Unidos, señor Lester Mayori. Y fíjense, como esto estamos hablando de que son apenas 15 meses después del triunfo de la revolución. O sea, no tuvo que pasar mucho tiempo para que ellos se percataran de esto. Y esto, vamos a compartirlo, por supuesto, lo voy a leer. eh, es la base de las agresiones que hoy todavía sufre el pueblo cubano de parte del gobierno de los Estados Unidos. Ellos a 15 meses del triunfo ya habían reconocido que la mayoría de los cubanos apoyan a Castro. O sea, para ellos estaba claro de que ya Fidel tenía el apoyo del pueblo. O sea, eso era indiscutible. Y fíjense cómo ellos prevén que el único modo previsible de restarle apoyo interno es mediante el desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar económico y las dificultades materiales. Fíjense, lo material, lo económico, va a ser la línea principal de esa política agresiva contra Cuba. Y decía, hay que emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba. Fíjense qué perverso. Una línea de acción que siendo lo más habilidosa y discreta posible. O sea, para nada es sacar a la luz pública estas estrategias, ni que se conozca públicamente, no, no, no. Muy discreta y de manera muy habilidosa. Logra los mayores avances en la privación a Cuba de dinero y suministros para reducirle sus recursos financieros y los salarios reales. Provocar hambre, desesperación y el derrocamiento. O sea, ellos han apostado desde el propio triunfo de la revolución a que sea el factor económico quien detone lo que ellos necesitan para que sea el mismo pueblo quien se subleve y quien exija derrocar la revolución. Fíjense qué perversidad, fíjense qué acción tan vil en este caso, porque tiene que ver, y genocida, porque tiene que ver con hacer pasar a nuestro pueblo por carencias, hambre, desesperación. Hoy lo podemos traducir en cuestiones de salud, no tener los recursos necesarios para desarrollarnos y darle salud a nuestro pueblo. Entonces, este fragmento, ¿sí? Estamos hablando del 6 de abril de 1960, es el que rige aún la política de los Estados Unidos contra la revolución cubana.
Y esa es la apuesta. La apuesta es a través de la manipulación, la discreción, como bien dice, de manera muy habilidosa, un grupo de sanciones, un grupo de medidas que limiten a Cuba de su desarrollo. Fíjense, y desde el año 60 ellos están apostando a, a que sea por la propia, por el propio pueblo quien se haga, que tumbe la revolución. Bueno, pase la próxima. El presidente Kennedy entonces en el año 62 firma oficialmente el bloqueo que se ha convertido en un entramado muy complejo de leyes, prohibiciones. Durante 66 años se han ido incorporando un grupo de medidas, un grupo de leyes que realmente hacen esta estrategia contra Cuba, la hacen bien compleja y bien entrelazada entre muchos factores. Puede pasar la próxima. Ahí damos cuatro elementos. En la próxima damos cuatro elementos de qué cosa es el bloqueo, muy claro. Política de castigo, crimen de lesa humanidad y acto de genocidio. El ejemplo más claro lo tuvimos hace apenas 2 o 3 años. Plena pandemia de la COVID-19, todo el mundo en una crisis humanitaria global y el bloqueo no se flexibilizó un milímetro para permitir que el pueblo cubano se salvara de la pandemia. Nosotros tuvimos, pues, en el medio de la pandemia se averió nuestra planta de oxígeno y el gobierno de los Estados Unidos no fue capaz de flexibilizar un milímetro sus políticas de sanción, de medidas contra Cuba, eh, para lograr que nuestro pueblo se salvara. Gobiernos amigos como el de México, por ejemplo, nos ayudaron a salir de esta situación con el tema del oxígeno y todo lo contrario. No fue solo que no flexibilizaron, es que fue el periodo donde se recrudeció la política de bloqueo hacia Cuba, donde se le incorporaron un grupo más de medidas. Ellos vieron, y reitero en el tema de la perversidad, porque tiene un peso muy importante en lo que estamos tratando de trasladar. Ellos vieron la pandemia como el momento ideal para ellos lograr su objetivo de apoderarse de Cuba. No les importó la salud del pueblo cubano, no les importó cuántos cubanos fallecieran con esto. Bueno, gracias a la fortaleza de la revolución, al capital humano creado por la revolución, bueno, nuestro pueblo, nuestros científicos fueron capaces de generar 5 candidatos vacunales, de los cuales 3 se convirtieron en vacunas y fueron, o sea, fuimos nosotros mismos los que nos salvamos de la pandemia, porque además tampoco entramos en ningún esquema de comercio de vacunas. Eso, Cuba se obvió por completo de toda la estrategia internacional que se creó para que la humanidad pudiera salir de esta crisis y pudiera continuar avanzando. Bueno, pues es un marcado carácter genocida que tiene esta política. Lo otro, ellos hablan mucho del respeto a los derechos humanos. Bueno, hoy el bloqueo es la principal política que viola el derecho humano de los cubanos, porque nos limita a ejercer nuestros derechos de la salud, de desarrollarnos, de la autodeterminación, que son derechos de los pueblos. Bueno, el bloqueo hoy obstaculiza y viola flagrantemente, como bien dice la, la diapositiva, los derechos humanos de todos y cada uno de los cubanos, y en todas las esferas. O sea, no pensemos que es solamente, bueno, es que no tienen comida, no es que, no, 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 es que en todas las esferas, las vitales y las normales, por decirlo de alguna manera, para cualquier sociedad, el bloqueo está presente y tiene un impacto considerable para el desarrollo de nuestro país. Tiene un marcado carácter extraterritorial, es otro aspecto importante a destacar. A veces se piensa, ellos tratan de decir de que el bloqueo es un asunto bilateral entre Estados Unidos y Cuba, y realmente el alcance que tiene extraterritorial, donde sí incide en determinadas instituciones, en bancos, empresas, eh, el poder que ejerce económico los Estados Unidos en el mundo puede verse reflejado en la política de bloqueo.
empresas que deciden invertir en Cuba y la presión del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, bueno, de otras instituciones norteamericanas que tienen que ver con el desarrollo también de esa empresa que decida eh, comerciar con Cuba. Bueno, ahí está presente la presión para que no haga negocios con Cuba, la limitación entonces de las relaciones de esa empresa con los de Estados Unidos eh, si comercializa o realiza alguna operación con Cuba. Lo mismo pasa con los bancos, con otras instituciones a nivel internacional de terceros países. Fíjense qué interesante. Eh, Hemos tenido hoy, por ejemplo, nosotros tenemos amigos que tienen inversiones en Cuba y han sido sometidos a presiones considerables con tal de que levanten eh, sus inversiones de nuestro país. Bueno, por suerte han decidido continuar y le han apostado también a la relación comercial con Cuba para seguir y han mantenido sus inversiones, pero hay otros amigos que lamentablemente se han retirado y nosotros, por supuesto, siempre entendemos, nunca pretendemos que ningún amigo nuestro, ningún amigo de Cuba se afecte en su desarrollo, en sus proyecciones, ¿no? Por causa de la relación que tiene con Cuba o un empecinamiento, si hay amigos empresarios eh, que han decidido retirarse de nuestro país por estas presiones y vaya, con el mayor entendimiento, no para nada se convierten en enemigos nuestros ni nada, sino simplemente entendemos que son víctimas de una presión por parte de las ansias del gobierno de los Estados Unidos de presionarnos a los cubanos. Y lo otro que hablamos, pues después vamos a hablar de eso. Hoy estamos en un proceso de desarrollo económico del país, por supuesto, de echar adelante la revolución, pero el bloqueo hoy es el principal obstáculo para el desarrollo del país. Eso que no quepa duda, que incide en todas las esferas de la economía, en todas las esferas de la sociedad, cultura, todo, las esferas sociales de nuestro país. Y en el aspecto económico tiene un peso considerable el, eh, el obstáculo que significa el bloqueo para el desarrollo de nuestro país. Bueno, puedes pasar la otra. Tuvimos por 32ª ocasión, no la siguiente, ahí fuiste atrás, creo. Ahí. Eh, por 32ª ocasión llevamos una resolución exigiendo el levantamiento del bloqueo, donde hay un apoyo, la anterior, ahí, donde hay un apoyo mayoritario, casi unánime, de la comunidad internacional al levantamiento del bloqueo. O sea, los gobiernos eh, a- eh, que pertenecen a la Organización de Naciones Unidas, que son la mayoría de los gobiernos a nivel mundial, reconocen que es una política injusta y se oponen a que siga el bloqueo. Y eso es una política que contribuye también a aislar a Estados Unidos en la arena internacional con este tema. Y consideramos también que muchos temas que tienen que ver con ese empecinamiento de los Estados Unidos hacia nuestro país, hacia el derecho legítimo y soberano de nuestro pueblo de decidir su propio camino, consideramos que es una política que los aísla del escenario internacional y concilia y tiene consenso mayoritario en favorecer a nuestro país en la lucha contra el bloqueo. En la próxima damos algunos datos. Yo no pienso, por supuesto, decirlos todos. Ahí, por ejemplo, decirle hoy cosas que tenemos en Cuba de limitaciones en algunos sectores, por ejemplo, en el tema de medicamentos. Hoy el 51% del cuadro básico de medicamentos en Cuba están en falta, producto de que no contamos con materias primas que se obstaculiza por causa del bloqueo de llegar de manera fácil a nuestro país. Por ejemplo, pacientes pendientes de operaciones, ahí damos un dato, por ejemplo, 44.408 pacientes cubanos se encuentran hoy sin poder hacer su operación oftalmológica porque no contamos con, y la mayoría, en su mayoría de cirugía catarata, porque no contamos con los lentes necesarios para hacer las operaciones. En el caso de las energías y minas, que es un tema también vital hoy en nuestro país, con las afectaciones considerables que hay con temas de limitación de producción de energía,
Ahí tenemos, se da un dato de más de 388 millones de dólares que, que incidieron y que no contamos por culpa del bloqueo y que pudieran haber aliviado las afectaciones en el sector energético en el año 2020, del 2023 al 2024. Puede pasar la siguiente, un sector tan sensible como educación, puede pasar la siguiente diapositiva, un sector tan sensible como educación, había como 38 horas de bloqueo significa todo el material de estudio necesario y la producción de este material para garantizar los medios necesarios para el desarrollo de la educación en Cuba. En el tema de los alimentos vemos que es considerable también la falta de fertilizantes, plaguicidas, que en cualquier agricultura contemporánea y moderna son insumos que se utilizan para el desarrollo de la, de la actividad agrícola. En el tema del transporte, bueno, 8 meses de bloqueo son suficientes para tener el financiamiento necesario para poder renovar y poder tener el parque vehicular de ómnibus, de microbuses, que permitan aliviar el tema de la falta de transporte. O sea, son 6 ejemplos en 6 sectores que ponemos para que nos demos cuenta de la magnitud y el alcance que tiene tan abarcador el impacto del bloqueo. Bueno, como parte del recrudecimiento de las medidas al bloqueo, en el año 2017, puede pasar la siguiente diapositiva, en el año 2017 Cuba es incluida por Donald Trump en su primer gobierno, apenas, no recuerdo, creo que son 9 días de salir, de terminar su primer gobierno. Bueno, Trump, además de que había impuesto 243 medidas durante su mandato que recrudecieron esta política de bloqueo, que derogó toda la política de acercamiento hacia Cuba que había desarrollado en el final de su mandato el presidente Obama. Bueno, Trump, además de las 243 medidas, cierra su primer mandato incluyendo a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Una lista unilateral e ilegítima que ahora es muy interesante porque estos argumentos se reforzaron. Ustedes saben, Biden durante todo su periodo no quitó a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, nos mantuvo y aplicó uno de los presidentes que mejor y con más precisión ha aplicado todas las políticas de medidas unilaterales del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. Y fíjense qué interesante cómo esta inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo puede pasar a la siguiente diapositiva. Biden decide 6 días antes de terminar su mandato retirarnos de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. 6 días antes, o sea, el día 14, y culminaba el 20, 14 decide, se reúne según una información oficial, se reunió una comisión del gobierno y determinó que Cuba no tenía condiciones para estar en la lista de estados patrocinadores. Lo que demostró que hay un reconocimiento público y oficial de que el gobierno de los Estados Unidos es verdad que no considera que Cuba sea un estado patrocinador del terrorismo. Entonces, fíjense qué interesante, llega Trump el 20 de enero a su segundo periodo de mandato y entre las órdenes ejecutivas que firma ese día, incluye nuevamente a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Entonces, uno puede hacer un análisis muy elemental. ¿Realmente esta lista es un instrumento serio, honesto, para combatir el terrorismo? ¿O es un instrumento que de manera unilateral utiliza el gobierno de los Estados Unidos para cohesionar económicamente y utilizarlo como una herramienta de cohesión económica en función de sus intereses? O sea, qué seriedad, qué, qué, realmente cuál es el objetivo fuerte que pueda tener esta lista, que ellos se llenan la boca de decir que es para combatir el terrorismo. Bueno, con estas indecisiones y estas medidas tomadas realmente demuestra que esta lista no tiene nada que ver con lo que ellos promueven de la lucha contra el terrorismo.
Es una reacción ante la impotencia también que tiene el gobierno de los Estados Unidos de doblegar la voluntad de los cubanos y ante el respeto, la simpatía también de que ha causado la revolución entre los pueblos del mundo. Es una muestra clara también esta decisión de Trump de la agresividad del imperialismo estadounidense contra la soberanía, la paz y el bienestar de todos los cubanos. O sea, es una muestra clara de que ellos están dispuestos a continuar eh, agrediendo, a continuar bombardeando, por decirlo de alguna manera, la soberanía, la paz y el bienestar de los cubanos. Y muestra también una cosa adicional de esta decisión de Trump, muestra el objetivo verdadero, cruel y despiadado de esas medidas de cerco y asfixia económica con fines de dominación, que es el único objetivo que persiguen ellos, sobre que se aplican contra nuestro país. O sea, fíjense cómo ellos mismos, en su afán de cumplir sus objetivos, ellos eh, toman decisiones que demuestran realmente los objetivos claros y evidentes de destruir la revolución cubana y de doblegar también a los cubanos. Bueno, en la próxima diapositiva podemos ver algunos de los efectos de la inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Eh, y son cosas que siempre nos gusta explicar porque muchas veces no se entiende qué alcance pueda tener o qué implicaciones pueda tener realmente objetivas para Cuba el estar en esa lista de estados patrocinadores del terrorismo. Bueno, ahí mencionamos algunas en la presentación: cierre de contratos, pérdida de relaciones con entidades bancarias. Nosotros tuvimos, fíjense, no solo estamos hablando de aquellas operaciones financieras que se hacen con bancos para tema de comercio de Cuba. Nosotros tuvimos cerca de 50 misiones diplomáticas que tuvieron que cerrar sus operaciones rutinarias con los bancos del país donde radican nuestras sedes diplomáticas, porque los bancos le dijeron que no podían seguir teniendo las relaciones con la misión de Cuba. Fíjense, estamos hablando de las operaciones que se utilizan en cualquier país para pagar renta y gastos corrientes que pueda hacer una misión diplomática en un país determinado. Bueno, nosotros tuvimos cerca de 50 misiones diplomáticas que cerraron estas operaciones porque los bancos le dijeron que no podían seguir haciendo relaciones con ellos porque estaban haciendo relaciones con sedes y con instituciones que representaban un Estado patrocinador del terrorismo. O sea, fíjense hasta dónde llega el alcance de esta medida. Bueno, todo lo que tiene que ver con endeudamientos, demora en el envío y recepción de fondos, compañías, entidades financieras del mundo se rehusan a operar con Cuba por temor a represalias de los Estados Unidos. Y por supuesto, se elevan todo lo que tiene que ver con los costos para adquirir alimentos, medicamentos, combustibles y materiales, piezas necesarios para el desarrollo de nuestro país. O sea, es una medida que refuerza el bloqueo. Ahora estaba recordando, fíjense, Trump la dicta, o sea, la firma cuando termina su primer mandato, y estamos hablando que fue en medio de la pandemia, porque fue el año 2021. O sea, ahí es donde uno se da cuenta o tenemos el argumento claro para significar cómo esta medida o cómo el bloqueo contra Cuba en el tiempo de la pandemia se recrudeció. Y bueno, ahí lo vimos con la firma de Trump en el año 2021. En la próxima brindamos algunos datos elementales eh, contables del bloqueo a partir de cálculos que se han hecho, ¿no? Del impacto del bloqueo. Fíjense cómo del 1 de marzo del 2023 hasta el 29 de febrero del 2024, el monto considerable que causó para la economía cubana el impacto del bloqueo. Que si lo llevamos a las pérdidas por menores periodos de tiempo, por ejemplo, ahí ponemos el estimado total en ese periodo de tiempo, en solo ese periodo de tiempo, estamos hablando de un año prácticamente, de 5.056.8 millones de dólares para una economía de una isla pequeña, que saben que es una cifra, por supuesto, considerable para cualquier economía, pero más para la economía cubana. Y fíjense cómo esto representa en una cuenta promedial, por supuesto, 421 millones de dólares mensuales, más de 13,8 millones de dólares diarios y más de 575.000 dólares por cada hora de bloqueo. Daños a la economía cubana. Cálculos conservadores que se han hecho
han demostrado de que si no existiera el bloqueo, el Producto Interno Bruto de Cuba a precios corrientes pudiera haber crecido alrededor de un 8% en el año 2023. O sea que tenemos condiciones para desarrollar nuestra sociedad, nuestra economía, pero es verdad y es innegable de que el bloqueo es un obstáculo principal para el desarrollo económico. Bueno, ahí esto se los podemos dejar en la presentación. Puede pasar la siguiente diapositiva. Fíjense cuántas prerrogativas eh, están, puede el presidente de los Estados Unidos con solo una firma, o sea, cuántas prerrogativas tiene el presidente de los Estados Unidos que con solo una firma puede derogar disímiles aspectos que hoy contienen el bloqueo, que no necesita aprobarse a nivel legislativo aspectos de esta política. Ahí podemos destacar la exportación de productos de Cuba a Estados Unidos, productos farmacéuticos que pueden incluso beneficiar la salud de, de los norteamericanos. Por supuesto, productos que se puedan exportar libremente y en condiciones normales de Estados Unidos hacia Cuba. Autorizar a ciudadanos de Estados Unidos que puedan recibir tratamientos médicos a Cuba, modificar el límite permisible del 10% de componentes estadounidenses en los bienes que Cuba puede importar desde cualquier país del mundo. O sea, ahí vemos cómo hay cuestiones que se pudieran se pudieran flexibilizar, eliminar, pudiéramos decir, de aspectos que integran esta política de bloqueo con solo la firma de un presidente de los Estados Unidos, que no se ha hecho desde el año 60, o sea, ningún presidente de los Estados Unidos ha flexibilizado realmente el bloqueo que es eh, el centro de la política de Estados Unidos hacia Cuba. Ahora, ¿qué pasa en Cuba? Que es lo más interesante. Nosotros reconocemos, puedes pasar la siguiente diapositiva, nosotros reconocemos que todas las dificultades que tiene nuestro país no se deben exclusivamente al bloqueo. Pero es verdad, como se dice en lo que presentamos, que se faltaría la verdad quien no lo reconozca como el principal obstáculo para nuestro desarrollo. O sea, nosotros reconocemos que tenemos en nuestro país cosas también que mejorar, temas de burocracia, temas de obstáculos que existen en trámites, cuestiones, demoras que pasan por la cuestión subjetiva del ser humano eh, y son cosas en las que estamos abocados a rectificar, por supuesto, y estamos abocados a mejorar, pero el bloqueo es el principal obstáculo económico que incide, como bien he dicho, en todos los sectores de nuestra sociedad. Cuba no ha perdido el carácter humanista a pesar de esta cruel política y de todo lo que implica para el desarrollo normal de nuestra economía. Ha mantenido y ha prevalecido su carácter humanista, el carácter humanista de la revolución. Cualquier medida económica, que a veces algunos amigos nos dicen, bueno, pero si ustedes han pasado tanto trabajo para salir de la crisis económica, no es que cualquier medida que se tome en Cuba por los propios principios de la revolución, lo primero que se tiene en cuenta en qué medida esa decisión que se tome para aliviar la economía afecta al ser humano. O sea, ¿cuántas familias se afectan con una medida, por ejemplo, de un cierre de alguna fábrica determinada? Bueno, hay que buscar reubicación para esos trabajadores. Si no se encuentra la reubicación, vamos entonces a poner en pausa esa medida, vamos a crear mejores condiciones para que no se afecten las familias, para que no se afecten los trabajadores, porque el principio de la revolución, el principio humanista de la revolución sigue presente y rige las principales decisiones, incluso desde el punto de vista económico, que se toman en nuestro país. Se ha aprobado desde el octavo Congreso del Partido resistir el bloqueo, porque entendemos que es una cruel política injusta y que tenemos que seguir combatiendo y resistiendo, pero también se ha decidido poner a prueba nuestras capacidades y seguir creando y diseñando el mejor camino, la mejor vía que pueda darle solución a los problemas económicos que tenemos a pesar del bloqueo. O sea, no estamos sentados esperando a que levanten el bloqueo para nosotros desarrollarnos. No, no. Nosotros tenemos la firme decisión de que tenemos condiciones para poder impulsar la economía a pesar del bloqueo. La revolución cuenta con un capital humano invaluable, con un alto valor técnico, científico, y estamos abocados bajo esos principios a realmente poder explotar todas las capacidades que tiene nuestro pueblo de seguir desarrollando y construyendo el socialismo próspero y sostenible
que hemos decidido nosotros construir como mejor vía o como la vía que pueda dar solución a los sueños o que pueda dar cumplimiento a los sueños de justicia, de igualdad, de inclusión que se propone en nuestra revolución. Yo les traigo tres ejemplos en la próxima diapositiva, tres ejemplos para que se den cuenta de un análisis que se hacía en el 2024, tres ejemplos que muestran señales positivas, que aunque tienen un impacto limitado, son señales que pueden o que demuestran que es posible avanzar. Por ejemplo, al cierre del 2024, la producción de alimentos esencialmente agrícolas fue la que mejor resultados tuvo en campañas de primavera y frío en los últimos 10 años. O sea, se demuestra que y estamos hablando de que eso es sin fertilizantes, estamos hablando de que eso es con las limitaciones todas de equipamiento, tecnología para el tema agrícola y sin embargo, los cierres y los indicadores, que aunque son insuficientes para bajar precios de alimentos, etcétera, pero hay un avance, se demuestra de que es posible y que es correcto lo que estamos haciendo en nuestro país. Bueno, el mejor indicador en los últimos 10 años en cuanto a siembra de cultivo y variedad de cultivo, lo alcanzamos en el 2024. En el tema de la estrategia energética, que es clave también para nuestro país, se está realizando inversión para promover las energías renovables que durante este 2025 ya se van a ver los frutos. Se están ahí se pone el ejemplo cómo se están ejecutando dos proyectos de 1000 megawatts con 100 megawatts de acumulación de cada uno. O sea, estamos hablando de paneles solares con fuentes renovables de energía para impulsar la transición energética, que eso nos va a permitir utilizar con más eficiencia el combustible, poder utilizar también el combustible que tenemos no solo en la electricidad, sino también utilizarlo en el desarrollo de otras actividades económicas donde también es necesario este recurso. Y bueno, junto con la estrategia para levantar el sistema electroenergético está también algunas acciones que se desarrollan para recuperar la potencia de generación distribuida y en las termoeléctricas, que es hoy nuestra principal fuente de energía. Y un tercer ejemplo que tiene que ver con cuestiones macroeconómicas, pero que también inciden en el ordenamiento necesario de la economía, tiene que ver con la reducción del déficit fiscal que hubo en el año 2024, que de una planificación que se había hecho de 147.000 millones de pesos de déficit, se dejó o se logró que el año cerrara con 90.000 millones de pesos de déficit. O sea, el 46% de lo planificado, o sea, no, se logró reducir ese déficit y eso también ayuda en lo que tiene que ver con el ordenamiento de cuestiones económicas para la buena salud de la economía de nuestro país. Entonces son tres ejemplos que puedo ilustrárselos acá, pudiéramos buscar también en qué otras cosas avanzan. Y se los demuestro porque son cosas de las que a veces, por supuesto, ni se publican en los principales medios, eso no sale, son análisis que se hacen, son datos públicos que se han escogido de intervenciones de nuestros dirigentes, de análisis que se hicieron ahora recientemente en la Asamblea Nacional, como demuestra que sí hay un camino viable y es posible ese triunfo de la revolución, como lo dice el título de la conferencia, a partir de nuestros propios esfuerzos, con nuestros propios recursos, siempre defendiendo la independencia, siempre defendiendo la soberanía y tratando de hacer cada cosa que hagamos, tratándola que sea sostenible y que pueda darnos un resultado mayor en la medida que vayamos aplicando las decisiones que vamos tomando en nuestro país. Bueno, se ratificó recientemente en el noveno pleno del partido. Puede pasar la siguiente diapositiva. En el noveno pleno del partido se ratificaron las prioridades de nuestra organización, que tiene que ver con el fortalecimiento de la unidad, que es, como ha dicho Raúl, el arma estratégica de las victorias de la Revolución Cubana en toda su historia ha sido el, el tema de la unidad consciente. Y es una tarea de prioridad para el partido, el fortalecimiento de la unidad que permita realmente poder cumplir las estrategias económicas que se están desarrollando en nuestro país. Otra de las prioridades es el perfeccionamiento de la labor ideológica, no descuidar la labor ideológica con toda la población, con las nuevas generaciones, que se entienda y que puedan participar y que puedan comprender lo que está pasando, lo que estamos haciendo, la posibilidad de insertarse en los proyectos y ser un ente activo, un sujeto activo en este proceso que estamos desarrollando en nuestro país, pero que se tenga claridad de ideológicamente lo que estamos defendiendo. El trabajo con la historia, el trabajo con las nuevas generaciones,
lo importante de conocer de dónde venimos, qué es lo que ha costado nuestra revolución, nuestro proyecto, cuál es la esencia de nuestra revolución. Fidel nos decía, la revolución no es un proceso de fanáticos, es un proceso consciente. O sea, él siempre decía, no ver a la revolución como que depende de alguien, sino a la revolución como su derecho a existir y a ser, como proceso verdaderamente emancipador del pueblo cubano. Y tiene que ver mucho con la esencia del trabajo ideológico que debemos desarrollar en nuestro país. Por supuesto, el aseguramiento político a las medidas económicas. Nosotros hemos diseñado que no basta solo con tomar una medida económica, sino se necesita también la conciencia de ese trabajador, de ese obrero, de ese profesional en función del cumplimiento de la medida económica. No es un mero hecho de tener un beneficio material, sino también un mero hecho de satisfacción de lo que estamos haciendo como profesionales, como trabajadores, como obreros en la construcción de nuestro país. Bueno, el partido tiene también como prioridad el aseguramiento político a esas tareas económicas que tiene hoy la revolución. Y bueno, también un proceso que está en marcha y también va avanzando, que tiene que ver con el enfrentamiento a tendencias negativas presentes en la sociedad. No estamos exentos en momentos de crisis, de pérdida de valores, no estamos exentos en momentos donde estamos experimentando medidas económicas, de que también haya algunas desigualdades en nuestra sociedad. Bueno, atento a todas esas situaciones que se puedan estar dando, estamos también trabajando desde el partido para poder de manera correcta enfrentar estas tendencias negativas y cumplir los principios humanistas de igualdad de nuestro proceso y de nuestro socialismo. Entonces, en la próxima diapositiva, que quiero cerrar casi ya con esto, bueno, algunas de, de las cómo se utiliza el humor gráfico, ¿no? También para, para el tema del bloqueo, o sea, cualquier cosa que surge en Cuba, como bien lo dice ahí esa caricatura, bueno, tiene una obsesión por el gobierno de los Estados Unidos de calificarnos de terroristas y que todo lo que vaya para la isla que cumple con ese objetivo de doblegarnos. Nosotros seguimos realmente muy firmes en la construcción de la revolución, ya lo decía. Es un proceso, Raúl nos decía, es un camino hacia el ignoto, el proceso de la construcción del socialismo en Cuba. Proceso hacia el ignoto, hacia lo desconocido. Estamos avanzando en lo que poco a poco vamos viviendo, el contexto que vamos teniendo, cómo poco a poco nos vamos abriendo paso en la coyuntura y en la realidad en que nos desenvolvemos, pero con principios básicos, legado de Fidel, legado de Raúl, de nuestra generación histórica, de la justicia de la revolución, de que siga siendo el ser humano el centro de nuestras políticas y que realmente pueda beneficiar y fortalecer el proceso social y político que nuestro pueblo desde hace 66 años decidió por su propia voluntad seguir adelante y desarrollar. Hasta aquí la exposición. Muchísimas gracias por la atención de todas y todos los compañeros. Muchas gracias, querido compañero Mauri. Realmente pues ha sido muy ilustrador escucharle. Primero, comprender el daño que provoca el bloqueo económico al pueblo de Cuba y esta voluntad inquebrantable de seguir avanzando en la construcción de sus propias determinaciones y la forma de ejercer su soberanía. Yo nada más quisiera resaltar algunos puntos para después darle voz a mis compañeros. Por ejemplo, cuando usted señala que Cuba ha enfrentado el genocidio más largo del mundo. Ahí me gustaría retomar lo que es el concepto de genocidio, porque a veces pensamos en el genocidio como lo que sucede en un contexto de conflicto armado o como la invasión que hizo España hacia América Latina y el genocidio que provocó pues con el exterminio casi total a los pueblos originarios. Pero en el derecho internacional se establece que el núcleo del delito de genocidio radica en la intención del perpetrador de destruir a una población objetivo. La destrucción no implica solo el daño a la población o en su caso asesinatos en masa, sino una gama amplia de conductas intencionadas en dañar a un grupo nacional, étnico, racial o religioso de las más diversas maneras.
Es decir, el núcleo del delito, porque es un delito el genocidio de acuerdo al derecho internacional, consiste en dañar a la población para provocar su exterminio. Y es justo lo que pretende Estados Unidos o los gobiernos de Estados Unidos en contra de Cuba por atreverse a tomar su propio destino y dirigir de la manera en que su pueblo lo ha determinado la conducción de su política, su gobierno y su organización político-social. El compañero nos hacía notar pues que el bloqueo es un entramado muy complejo, se ha convertido pues en una amalgama, ¿no? De leyes, prohibiciones, medidas, inclusive decretos que por la pluma, por la firma del titular del Ejecutivo en Estados Unidos puede echar a andar, y ese entramado tan complejo es muy difícil de desmantelar. Nuestro compañero nos hacía énfasis en lo que significa el bloqueo como el principal obstáculo para el desarrollo económico. Primero lo identifica como una cruel política de castigo contra el pueblo de Cuba y esta valiente decisión de decidir, ¿no?, su propio destino y rumbo económico, político y nacional. Un crimen de lesa humanidad por las afectaciones que ya nos explicaba con detalle hacia la población, los ejemplos concretos de que el bloqueo no solo es una postura política, el bloqueo afecta la salud, afecta el transporte, afecta el comercio, afecta los créditos bancarios, el bloqueo afecta los insumos que se requieren para los hospitales. O sea, hay una afectación que puede cuantificarse del daño provocado por el bloqueo a la población de Cuba. Y el bloqueo también es una violación masiva a los derechos humanos, lo que contrasta con ese doble discurso en materia de derechos humanos que a veces se escucha en el concierto internacional, porque justo el bloqueo es un ejemplo clarísimo de las graves afectaciones que se pueden provocar a un pueblo y todos los derechos humanos que pueden ser vulnerados como consecuencia de esto. También nos hacía notar que es evidentemente una política de aplicación extraterritorial y que, bueno, a pesar de todo ello, se ha encontrado por parte del pueblo de Cuba una defensa a su soberanía, una defensa a su forma de gobierno, una defensa de su gobierno revolucionario, y pues que a pesar de todas estas afectaciones e impactos, destacándose lo que sucedió en la pandemia de COVID, que era cuando esperábamos el mayor humanismo, la mayor comprensión, la solidaridad global para enfrentar esta dura pandemia, lo que encontró el gobierno de Estados Unidos fue un intento más de causar un problema para Cuba aprovechando el contexto de la pandemia. Y bueno, para cerrar, nuestro compañero nos explica entonces que a pesar de todas estas dificultades y complejidades que implica el bloqueo y esta política genocida del gobierno norteamericano contra Cuba, que la inclusión de forma totalmente arbitraria y absurda a la lista de países patrocinadores de terrorismo que introdujo Donald Trump al casi cierre de su mandato y que ahora lo vuelve a hacer al inicio, que también tiene fuerte impacto, pues esto, a pesar de todo, Cuba es un país que muestra una gran resistencia, una capacidad de su pueblo de organización y sobre todo una perspectiva de desarrollo humanista que siempre, como nos explicaba nuestro compañero, ante cualquier decisión que debe tomarse, se prioriza siempre el bienestar de la población, lo que provoque mayor bienestar, mayor beneficio o que beneficie de mejor forma a la población siempre será el eje de la política del gobierno de Cuba hacia la gente. Entonces, en este cierre, pues que a pesar de todas estas complicaciones, las señales positivas, por ejemplo, en el 2024, que nos pone como ejemplo nuestro compañero Mauri, muestran que es posible avanzar y sobre todo, y con esto pues también cierro yo mis comentarios, que coincidimos totalmente en la necesidad de fortalecer desde nuestras organizaciones políticas la batalla ideológica o la lucha de las ideas, porque también en México, si bien no tenemos un bloqueo como el que enfrenta Cuba, ahora con el gobierno de Donald Trump, nuestros países están bien en América Latina
enfrentan grandes desafíos como el tema migratorio, los discursos de odio, las políticas estas que tiene pues de discriminación y de rechazo a quienes somos de otras regiones del mundo y que bueno, por necesidad principalmente económica, radican muchos de nuestros compatriotas allá en Estados Unidos y ahora enfrentan también estas políticas de mano dura y en general avance de la derecha en el mundo que es necesario combatir desde una batalla de las ideas y desde reforzar nuestros instrumentos de lucha y nuestros instrumentos de política para pues mostrar que es posible un mundo humanista, un mundo socialista y un mundo en donde el pueblo puede luchar y vencer, como lo decía el comandante Fidel Castro. Pues hasta aquí, compañeros y compañeras, por mi parte, los comentarios a la excelente exposición de nuestro camarada Mauri. Y pues ahora me gustaría pedirles que pudieran hacer preguntas o pudieran hacer algún comentario breve para hacer un diálogo realmente y una retroalimentación a lo que nuestro compañero nos ha expuesto en esta charla de la Escuela de Cuadros Vicente Lombardo Toledano. No sé quién quisiera pedir, pueden levantar su mano así o levantarla con la maquinita aquí de Zoom para, sí, compañero Ernesto Dorantes, adelante. Gracias. Bueno, en primer lugar, felicitar a nuestro compañero Mauri por tan brillante exposición, también a nuestra camarada Carmen Chinas por sus comentarios. Y mi pregunta va en el sentido de cuál es su opinión de que ahora, al parecer, el Departamento de Estado, la USAID, está quitándole el financiamiento a algunos medios que se decían independientes, que son medios de la gusanera, y ahora estos medios están quejándose de que ya no tienen ese dinero, ese apoyo, cuando siempre se decían que eran supuestamente independientes. Gracias. Si gusta iniciar, compañero Mauri. Bien, bueno, muchas gracias, Carmen, por por el resumen de de la exposición y al amigo Ernesto Dorante, que también es una satisfacción poder que esté presente y la pregunta que nos hizo. Mira, el tema de la USAID realmente ahora se hace público, se reconoce por el gobierno de los Estados Unidos lo que se sabía desde hace mucho tiempo. Cuba ha sido víctima de proyectos financiados, pero no solo por un problema de palabra o de que alguien lo haya dicho, es que se ha documentado de una manera muy clara cómo se ha utilizado, eh, cómo se ha utilizado el dinero de los contribuyentes de los Estados Unidos en la política de los Estados Unidos hacia Cuba. Y la USAID ha sido un exponente fiel de esa política en contra de la soberanía, en contra de la autodeterminación de un pueblo, en favor del gobierno de los Estados Unidos, una agencia gubernamental. Eso siempre nosotros desde Cuba lo hemos diseñado. Ellos han intentado, por ejemplo, recuerdo ahora dos proyectos, recuerdo el famoso Zunzuneo, que fue estamos hablando finales de la primera década del siglo XXI, 2009, 2010, que se llamaba que iba a ser la red social cubana o el Twitter cubano, cuando aquello no teníamos internet. Bueno, todo un proyecto para influir ideológicamente y mediáticamente en la población cubana, financiado de los Estados Unidos. El tema de la captación de jóvenes, supuestamente jóvenes latinoamericanos que fueron a Cuba y estuvieron en un proyecto muy sano, aparentemente, de lucha contra el VIH, medidas contra el SIDA. Entonces, con el objetivo de insertarse en comunidades cubanas y poder identificar a jóvenes líderes que después pudieran ser preparados por la agencia de los Estados Unidos y ser actores de cambio en nuestra sociedad. O sea, son solo dos ejemplos que te demuestran cómo a través de un velo supuestamente noble, de un programa supuestamente en beneficio de una población, realmente hay un objetivo de cambio político de una sociedad. Y nosotros hemos sido víctimas de de muchas de estos programas de la USAID. Y no solo ha sido denunciado por Cuba, en Bolivia, recuerdo que Evo Morales también creo que expulsó a los USAID de Bolivia, Venezuela,
sea, países que se han percatado de que es una agencia, que era una agencia realmente supeditada a los intereses de un gobierno extranjero, con una clara estrategia injerencista en un país soberano. Y eso lo hemos denunciado nosotros desde hace años, como parte de las denuncias de las campañas de los Estados Unidos, de las estrategias de los Estados Unidos hacia, hacia nuestro país. Bueno, sabemos que esa decisión que se toma ahora evidentemente responde a los intereses actuales del gobierno de los Estados Unidos. No, por lo menos no consideramos que sea una medida para el bien del resto de los países, sino por supuesto se dieron cuenta de que estaban erogando demasiado dinero, se les estaba yendo presupuesto considerable que pueden utilizar en otros objetivos también injerencistas que tenga ese gobierno, bueno, lo estaban empleando en esa organización. Y es eso, como mismo pasa, o sea, estas cosas, miren, por eso es el tema de la defensa de la verdad y las ideas justas. Lo mismo que reconoció Biden. Biden firmó una cosa que todo el mundo sabía, que Cuba no es país patrocinador del terrorismo, era una decisión políticamente motivada. Y es lo mismo que pasa ahora. Descubrieron lo que hace años todo el mundo sabía también, que la USAID utilizaba los, el dinero de los contribuyentes norteamericanos, el dinero de los ciudadanos de norteamericanos, que en vez de utilizarlo en otros programas más efectivos, se empleaba millones de dólares anuales, se empleaban en planes para socavar la soberanía de los pueblos. Y Cuba fue víctima de eso. Eso es lo que te puedo decir respecto a la decisión y a la perspectiva que tenemos. Eso era sabido. Eso no es nada que nos haya sorprendido. Vamos a ver entonces qué hacen con ese dinero, cuáles son las siguientes estrategias, pero realmente respecto a los AI, y así se irán, miren, en el transcurso de la historia, se han reconocido hechos que han sido verdades a voces que se conocían, y al gobierno de los Estados Unidos no le ha quedado otro remedio de ir poco a poco reconociendo cosas, porque han sido muy evidentes. Ya el tema de los fondos que se utilizaban para las cosas que se utilizaban, el mal gasto que se utilizaba de un presupuesto que se aprobaba por el gobierno de los Estados Unidos para cumplir sus objetivos, realmente vaya, pienso que era algo ya demasiado burdo y ellos decidieron eh, ponerle fin. Veremos entonces ahora cuál será la estrategia con ese presupuesto. Eh, que, que ojalá, bueno, pueda utilizarse para cosas más provechosas. Hay indicadores, discúlpenme, es que estoy pensando en función, hay indicadores que dicen con dinero que se utilizaba, cuántas cosas no se pudieran utilizar o hacer en favor de la población de los Estados Unidos con el dinero que se utilizaba, por ejemplo, para esa agencia. Y en temas de defensa y otros presupuestos que decide el gobierno de los Estados Unidos para, para poder darle cumplimiento a sus intereses injerencistas y de dominación. Eso es lo que tiene que ver con el tema de esta decisión, y estoy seguro que se irán reconociendo otros horribles procedimientos que se hacen hoy contra Cuba y contra otros países también que luchan por su soberanía y que son víctimas hoy de las agresiones de los Estados, del gobierno de los Estados Unidos. Muchas gracias, compañero Mauri. Compañera Carmen Huerta, adelante, por favor. Buenos días, tardes casi. Yo le quería preguntar al compañero, bueno, primero decir que personalmente me tocó ser testiga de la cuestión sobre la fiebre porcina que los Estados Unidos implementaron contra Cuba, porque yo tuve la oportunidad de viajar y me tocó ver las medidas que estaba implementando el gobierno para contrarrestar esa cuestión. Por otro lado, quiero decir que si bien el bloqueo les ha causado muchos problemas que no podemos justificar en nada, también les ha permitido
desarrollar cosas maravillosas, como sus médicos, que ahorita nos están ayudando en México, como su vacuna anti-COVID, que no se las están aplicando y que, por cierto, no me ha hecho reacción horrible como las otras. Y y bueno, esas son cosas positivas. Yo quiero preguntarles, ¿cómo ve la situación de que ahora los indocumentados que están deportando sean llevados a Guantánamo, que ahora es el Auschwitz, ¿no? Actual? ¿Eso Contemporáneo. cómo les afectaría? Y por otro lado, también yo vi su pronunciamiento y bueno, pero sí quisiera un poquito más de explicación. Y también cómo les afectaría el nombrecito que le quieren poner al Golfo de México, porque justamente Cuba compartimos el Golfo de México por aguas internacionales, aunque tiene su parte que son aguas de Cuba y las aguas de México y la plataforma cubana y la plataforma de México, pero ¿cómo ve los alcances que puede tener ese cambiecito de nombre? Gracias. Gracias, compañera Carmen. Adelante, compañero Mauri, para dar agilidad y pues que nos queden frescas las respuestas. Yo creo que estamos bien así, pregunta por pregunta, ¿le parece? De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, Adelante. estoy de acuerdo. Bueno, gracias Carmen por por su reflexión. Qué bueno contar con, con una testigo de algo que formó parte o que forma parte también de esas políticas contra Cuba, como el tema de la fiebre porcina. Vaya, eso es parte de la guerra biológica que ha tenido nuestro país. Cuba ha sido víctima de todos los tipos de guerra existentes del imperialismo en la contemporaneidad, desde las más sutiles hasta las más directas, desde invasión militar en Girón, que todos saben el triunfo sobre el imperialismo que tuvo el pueblo cubano en las arenas de Playa Girón, guerra porcina, guerra bacteriológica, atentados terroristas, magnicidios contra nuestros líderes. O sea, nosotros hemos sido víctimas. La revolución se ha tenido que enfrentar a todos los tipos de agresión que durante las últimas 6 décadas el imperialismo ha utilizado y ha practicado también con nuestro país con el objetivo de doblegarnos y cumplir sus intereses. Mire, el tema de Guantánamo, la esencia para nosotros es que es una porción de territorio ilegalmente ocupado en nuestro país en contra de la voluntad de nuestro pueblo. Esa es la esencia del tema del asunto. O sea, sabemos, ¿no? Conocemos que es un campo de concentración, como mismo usted lo decía, o sea, es un campo de tortura que se utilizó en en los años recientes, en la supuesta lucha contra el terrorismo de principios de siglo del gobierno de los Estados Unidos, que al final tenemos, o sea, se conoce públicamente todos los actos en contra de los derechos humanos que se cometieron ahí, de víctimas, personas que sin procesos judiciales, que lo estaba leyendo el otro día, que aún todavía están presas ahí como parte de esa política. Y, y esa decisión en contra de los inmigrantes, primero también, bueno, ya nos lo ha dicho nuestro presidente, nosotros estamos en contra de la violación de los derechos humanos de las personas migrantes, tratarlos como criminales, tratarlos como presos. Pienso que esto sería parte de ese tratamiento injusto a personas que han decidido, producto en muchos casos, de políticas que han asumido o que han desarrollado los Estados Unidos, eh, que han promovido y que promueven la migración. Todo el mundo sabe que los problemas migratorios, aunque es un problema histórico, o es una cuestión histórica desde el propio surgimiento de la especie humana, el tema de la migración hoy está dado por las desigualdades que existen a nivel internacional, las desigualdades de distribución de la riqueza, de desarrollo de los países, provocado por los mismos que hoy están supuestamente combatiendo eh, las grandes olas migratorias. Me refiero principalmente al gobierno de los Estados Unidos. En Cuba, nosotros decimos, bueno, si quieren hacer algo por evitar la migración, levanten el bloqueo. Levanten el bloqueo. Nosotros estamos seguros de que por lo menos la migración desde Cuba, eso va a disminuir considerablemente. Hoy, principal motivo
que tiene la migración cubana es el bloqueo económico promovido y recrudecido por el gobierno de los Estados Unidos, que hoy se dice que está luchando en contra de de la migración. El tema de Guantánamo es ese. Para nosotros, por supuesto, lo vemos una cosa totalmente injusta que viola derechos humanos de de personas, de los seres humanos, y que el tema de nosotros con el territorio ilegalmente ocupado en una porción de la provincia de Guantánamo con la base naval yanqui es ponerle fin a esa ocupación ilegal y que realmente devuelvan nuestro territorio al, a nuestro país, que no está de acuerdo, por supuesto, en que exista, en que se ocupe una parte del territorio eh, como parte de las bases, una base naval militar a nivel de interés, en función de intereses extranjeros. Eso es lo que pudiera decirle del tema de Guantánamo y la visión que nosotros realmente marcamos respecto a ese sentido. Y el nombre del Golfo de México, o sea, yo realmente creo que es algo que tiene que ver con las ínfulas de grandeza y se piensa el gobierno de los Estados Unidos de que está gobernando en los años 70 y 80 cuando a lo mejor tenía una mayor influencia en cuestiones de influencia hacia nuestra región. Nosotros decimos que nuestra región ha cambiado. O sea, ya no hay ese tal hegemonismo y esa fuerza que en un momento tuvo el imperio de subordinar a la mayoría de los países. Ahora me estoy recordando la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos, donde todos los países obedecieron la indicación de los Estados Unidos de abandonar y de romper las relaciones con nuestro país, porque supuestamente éramos satélites de los Estados Unidos, de la Unión Soviética y todos aquellos inventos y noticias y argumentos ficticios que ellos solo se creían. Ahora, cuando aquella época, excepto México, que tuvo una actitud muy digna y fue el único país que no rompió relaciones con el nuestro. Eso eran otros tiempos. Ya el mundo cambió, nuestra América cambió. La ola de gobierno progresista que hubo en Cuba, en América Latina a principios de siglo, eso marcó nuestro continente. Y ya esas decisiones que uno pudiera, o sea, que te dan la idea de que tienen un pensamiento erróneo, de que ellos pueden hacer y deshacer como quieran en el mundo. Es verdad que tienen una fortaleza económica importante, pero ya nuestro mundo cambió, ya nuestra región cambió, nuestra región sabe que es posible tener también independencia, nuestra región sabe que es posible defender derechos legítimos de soberanía, autodeterminación. Ya lo vivió, procesos que tuvieron errores, que bueno, han tenido regresiones. Hoy lamentablemente en otros países de Latinoamérica ha vuelto otra tendencia a ocupar cargos en el gobierno que van en contra a veces de los deseos de las mayorías, pero eso que pasó a principios de siglo, eso caló en nuestros pueblos de la región. Y esa decisión, bueno, ellos tomarán la decisión que quieran, ya se ha explicado, muy digna también la defensa de la presidenta de México, también ante esta barbaridad, ¿no? Pudiéramos decirlo, de que realmente son cuestiones internacionales que ni ellos por ser, ni que ellos se piensen de que por tener a lo mejor ese poder económico que todavía tienen, eh, puedan tomar decisiones de ese tipo cuando corresponde a organismos internacionales, cuestiones históricas. O sea, realmente vamos a ver qué podrá suceder con eso. La presidenta de México lo ha explicado muy bien. Ellos hablaron de su porción en las aguas que corresponden en el Golfo a tomar la decisión que ellos quieran, pero eso seguirá siendo el Golfo de México por toda la vida. O sea, por una pretensión imperial no se va a cambiar una cuestión casi identitaria y de historia que tiene nuestra región, porque el Golfo es de México, pero es un Golfo importantísimo para nuestra región y seguir haciendo el Golfo de México. Eso creo que nadie, ni Trump, ni ningún magnate, por mucho poder que tenga, podrá cambiar una esencia histórica de de nuestra región. Muchas gracias. Antes de darle la palabra al compañero Mezcua,
agradecer los mensajes, tanto de quienes los han escrito en las redes sociales como aquí mismo en el Zoom. Por ejemplo, el compañero Néstor nos dice gracias por la presencia de los médicos cubanos apoyando a nuestra población que vive en las regiones marginales. Y también, pues, agradece, compañero Mauri, por mostrar la realidad de la fortaleza que ha mantenido el pueblo cubano, que resiste el bloqueo y su gran humanismo y solidaridad con México. En ese mismo sentido de mensajes de agradecimiento por la presencia, por ejemplo, de los médicos cubanos en distintas regiones del país, hay otros que están en redes sociales. Y bueno, también quizá destacar que en esta sesión, pues hay presencia de distintos estados de la República, se encuentran conectados compañeros de Puebla, Zacatecas, Veracruz, Colima, Baja California, Guanajuato, Estado de México, por supuesto la Ciudad de México, Jalisco, Chihuahua, Oaxaca, y bueno, si me faltó alguien, una disculpa por mencionar el estado, pero creemos que este mensaje puede también a través de quienes estamos aquí con un compromiso replicarse en nuestros propios espacios. Compañero Mesco, adelante. Muchas gracias, compañera Carmen. Pues agradecer mucho al compañero Mauri por su colaboración muy ilustrativa y plantearle dos cuestiones. Creo que nos sería también muy útil si nos pudiera poner algunos ejemplos paradigmáticos de esas cientos, más de medio millar de atentados que promovió Estados Unidos en distintos momentos de la historia contra Fidel Castro, el gran dirigente revolucionario, tratando de acabar con su vida. Fueron muchísimos los atentados de todo tipo y demás. Creo que sería muy útil si él nos hablara de unos pocos de ellos, a los más ejemplares o paradigmáticos, porque sería inacabable el tema, fueron muchos. Esa es una cuestión. Y la otra, si pudiera también hablarnos en el otro sentido de cómo Cuba promueve y aplica el tema de la unidad como un tema fundamental para la lucha del pueblo cubano, la lucha de los pueblos, para defendernos del imperialismo y sus malas ambiciones. Gracias, compañero Amezcua. Compañero Mauri, adelante, por favor. Sí, muchas gracias, querido Amezcua, por su pregunta y por su planteamiento. Ahí poder trasladar, bueno, primero, el tema de los atentados a Fidel, se dicen que fueron, hay un documental incluso que se llama 638 formas de matar a Fidel. O sea que se lo podemos compartir, eso creo que es público, muy interesante, donde ahí se reflejan eh, las principales planes que hubo para matar a Fidel. Y hay una cosa que pudiéramos decir, sacar de conclusión de este tema. Bueno, primero, el magnicidio contra los líderes es parte de la estrategia de la política de los Estados Unidos contra la Revolución Cubana. Así lo ha sido. Con Fidel fue demostrado. Aplicaron desde regalos con cuestiones bacteriales, alimentos, bueno, 10.000 regalos de tabaco, de todo, mujeres que le pusieron para que pudiera también efectuar, se les acercaran y pudieran efectuar estos atentados. O sea, pero hay un hilo conductor en este tema que tiene que ver con la fuerza de Fidel como líder, la influencia de esa persona sobre todo los que lo conocieron. O sea, muchos de estos atentados no se llevaron a cabo porque las personas se arrepintieron justo en el momento que estaban a punto de cometerlo, por la fuerza de la personalidad de Fidel, la convicción de la personalidad de Fidel. Tenemos la satisfacción de que Fidel se murió cuando quiso. Eso fue una cosa que realmente
a muchos en el mundo nos satisfizo, que realmente no fuera por producto de un plan de atentado y de asesinato, sino que él descansó cuando él lo decidió y el pueblo así lo entendió y lo acompañó y lo acompaña. Pero creo que del tema de la cantidad de atentados que, reitero, demuestra otra arista de las agresiones del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, que fíjense, cosas también terribles. Asesinar a una persona, que se ha demostrado que la Revolución Cubana no era una persona. Fidel, recuerdo una vez en una entrevista con la modestia que lo caracteriza y el altruismo que lo caracteriza, decía que si la libertad de Cuba y la solución de los problemas de Cuba dependería de su vida, él estaba dispuesto a ofrendarla. No, él no tenía ningún problema con eso, siempre con su defensa del pueblo, con la defensa de sus principios, ¿no? Algo realmente grandioso y que lo ratifican como líder universal. Y lo que está pasando hoy en Cuba demuestra que es verdad que no dependía solo de Fidel la Revolución Cubana. La Revolución Cubana se da por un pueblo, con una generación continuadora, con Díaz-Canel al mando, que está demostrando de que el proyecto de la Revolución Cubana es viable, es posible, que no está sustentado en personas, está sustentado en la voluntad de la mayoría de un pueblo. Y eso ellos nunca lo van a entender. Vaya, es que podemos decir de que el recrudecimiento del bloqueo ahora en los años recientes, pudiéramos decirte que hasta puede responder a eso. O sea, a esa impotencia, como bien decíamos en la exposición que tienen, de que, bueno, primero era, fíjense, el bloqueo inicialmente era porque éramos satélites de la Unión Soviética. Bueno, la Unión Soviética se desmerengó, como dice Fidel. Se acabó el campo socialista, ¿verdad? Y recrudecieron más las medidas en los años 90. O sea, bueno, si éramos satélites y ya se cae la madre de ese sistema de satélite que supuestamente ellos decían que nosotros formábamos parte. Bueno, ya quítame el bloqueo. Si ya nosotros, ya no está la Unión Soviética, no, ahí se recrudeció el bloqueo para intentar en los 90 que el pueblo también cumpliera el mandato del memorando del Mayor y que les leí al inicio de mi intervención. Después que si los Castro y que si era Fidel, bueno, ahora ¿quién está? ¿Quién dirige? ¿A quién le van a echar la culpa? Entonces, es esa impotencia. Y yo pienso que eso es lo que los tiene a ellos más agresivos contra la revolución, porque no tienen argumento sólido que pueda realmente justificar un milímetro, un ápice de la política de cruel agresividad contra nuestro país. No tienen argumento, pero por supuesto nunca van a permitir la osadía de un pequeño pueblo y nunca van a desistir en sus planes de tener a Cuba. Nunca van a existir. Eso nosotros lo tenemos claro. Y sin embargo, fíjense, nosotros reconocemos que es posible un entendimiento y una conversación entre iguales, sin condiciones, con el gobierno de los Estados Unidos. Nosotros no tenemos ningún problema con sentarnos y conversar. Con Obama se demostró. Se demostró porque era posible un diálogo entre los dos gobiernos con sus diferencias ideológicas. Pero podemos establecer relaciones sin condicionamiento. Y en principio de igualdad, porque somos tan soberanos como lo es cualquier país del mundo, incluyendo los Estados Unidos. Entonces, es muy interesante cómo este tema de las agresiones contra Fidel formaron parte sensible de la política contra Cuba. Y el tema de la unidad, fíjense, decía Raúl nos ha dicho que la unidad hay que cuidarla como la niña de nuestros ojos. Fíjense la analogía que hace Raúl con el tema de la unidad del pueblo. La niña de nuestros ojos. Y él lo ha dicho, como lo dije en la exposición, ha sido el arma estratégica fundamental
que ha permitido al pueblo de Cuba salir victorioso durante 66 años contra las agresiones del principal, de la potencia más fuerte que ha conocido la historia de la humanidad. ¿En qué se traduce la unidad? Yo hablaba del tema de tener conciencia hacia el proceso, hacia el proyecto. O sea, que la gente, que el pueblo cubano logre concientizar el proyecto, traducido en los propios beneficios de un sistema socialista, del sistema nuestro socialista en Cuba, de los beneficios de los cuales la población hoy son el blanco principal, ¿no? Por supuesto, la revolución está hecha para beneficio de sus ciudadanos. Pero es un tema importante también que se defiende en Cuba y tiene que ver con el fortalecimiento de la unidad, que es el tema de la participación. O sea, todas las decisiones que se toman en Cuba no se piensen que son sentadas por un grupo de personas atrás de un buró diciendo abajo lo que hay que hacer. Hay una participación real del pueblo en las principales decisiones, son legados de Fidel, y que hoy en Cuba se practica permanentemente con los jóvenes, los campesinos, los obreros, todos los sectores, las mujeres, todos los sectores de la sociedad. Hoy tienen una participación activa en el proceso que se está construyendo en Cuba. Que no tenemos librito, no existe un librito que diga en Cuba cómo se construye el socialismo. Es un proceso que se va construyendo, creo que también hacía referencia a eso en mi exposición. En la medida que pasa el tiempo, se van poniendo cosas a prueba, hay cosas que no salen bien, otras cosas que no nos salen bien, pero es decisión del pueblo. Yo les voy a poner un ejemplo. La constitución, la reforma constitucional que se hizo en Cuba en el año 2019, apenas 5 años, apenas 5 años. En Cuba no existe asamblea, o sea, nunca se ha hecho asamblea constituyente. En Cuba, ese proceso, la asamblea constituyente fue todo el pueblo. Todo el pueblo. Se elaboró un proyecto de constitución inicial y se sometió a la discusión en todas las comunidades y en todos los centros de trabajo, estudio de la defensa, en todos los lugares de Cuba. Hubo cubanos que participamos a veces hasta 2 veces, por mi centro de trabajo y por la comunidad. Pero bueno, que hubiera espacio de participación real. Bueno, ustedes pueden saber que el 60% de ese proyecto inicial se modificó después que culminó el proceso de consulta de evaluación popular por la población. O sea, que fue un proceso que se tuvo en cuenta. No es que se llevó a la población por un mero formalismo, no, no es que se tuvieron en cuenta los criterios que se plantearon. Y el 60% del proyecto inicial fue modificado. Pero no solo que el pueblo participó en su elaboración, es que el pueblo después fue a las urnas en voto directo y secreto a determinar si ese proyecto y si esa era la constitución que querían. Y el 86% de la población estuvo a favor de que esa fuera la constitución que queríamos los cubanos para el nuevo siglo y para las nuevas realidades que teníamos. O sea, el pueblo participó, pero además pudo elegir. Eso fue lo que se realizó en Cuba hace apenas unos años, fue un plebiscito, pudiéramos decir, porque en la Constitución hay un artículo claro que dice que el socialismo en Cuba es irrevocable. Está en ley y fue ratificado, o sea, se venía de la Constitución anterior y fue ratificado por la población cubana, la mayoría de la población cubana. Hubo gente que se pusieron y hubo gente que dieron su criterio. Yo estuve en asamblea que participé donde hubo personas donde diferían de cuestiones de principio de nuestro sistema perfecto, tuvieron su espacio de participación, lo pudieron plantear, se pudo tener en cuenta. Hubo una decisión mayoritaria de la población. Y esos espacios y esa estrategia fortalece la unidad. Tiene que ver mucho con que las personas, miren, uno se puede pensar, en Cuba nosotros estamos pasando, yo a veces he hablado con compañeros, nosotros estamos hoy en un momento donde se está definiendo, de verdad se está definiendo la independencia y soberanía de nuestra nación, con la arremetida que ha tenido las agresiones del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. En Cuba no ha habido una situación que pudiéramos decir que hay una crisis política en Cuba. Lo que pasó en medio de la pandemia fue una estrategia montada de los Estados Unidos, que cogieron las redes sociales y la pusieron en contra de la revolución a través de bots y robots. Por supuesto, lo mismo, la misma política de siempre, manipulación, tergiversación de la realidad. Y algunos cubanos salieron a la calle reclamando derechos legítimos y correctos
porque son necesidades que tenemos hoy, eso no es problema. Ah, pero intentar entonces politizar ese intento de esos reclamos justos que pudiera tener la población cubana. Pero fue una cosa orquestada y montada por ellos. Pero en Cuba, a pesar de la crisis que hay y los momentos difíciles que vivimos, la gente sabe que no es un problema ni de insuficiencia y no es un problema de que el sistema no sea capaz de sacarlo adelante. La gente sabe lo que estamos pasando, por qué lo estamos pasando. Y eso fortalece la unidad. Esas agresiones a nosotros nos fortalecen políticamente, vaya, diciéndolo de alguna manera, porque el pueblo sabe de que estamos siendo víctimas de lo que estamos siendo por el simple derecho de querer hacer lo que nosotros querramos, porque está probado que al pueblo cubano no le gusta. Ya nosotros aprendimos eso hace 66 años. A nosotros no nos gusta que nadie venga de afuera a decirnos lo que tenemos que hacer. Lo que se ha decidido en Cuba, queridos amigos y amigas, desde hace 66 años, es lo que el pueblo ha decidido con sus victorias y sus errores que hemos cometido, porque somos un proceso construido por seres humanos y que para nada es perfecto, es muy perfectible. Ah, pero dentro de ese rumbo que vamos tomando, la discusión colectiva, la participación colectiva, el intercambio de ideas colectivo. No hay nada, no hay una persona en Cuba que sea dueño de la verdad absoluta. Todas las medidas, todas las principales decisiones siempre son llevadas al pueblo. Y así ha pasado con leyes laborales, modificaciones que ha tenido la ley laboral. Así pasó con el Código de las Familias, que fue también una victoria de la unidad de la revolución, donde el pueblo cubano decidió cómo era que quería que se legislara la actualidad de las familias hoy en Cuba. Y mire que también contra eso hubo campaña del gobierno de los Estados Unidos, de la contrarrevolución, que si en Cuba queríamos limitar los derechos. No. Fue una victoria del pueblo que implicó mayor inclusión, implicó mayores oportunidades para diferentes sectores de la población cubana, ancianos, niños, jóvenes, estuvieron representados en esa ley que se aprobó en Cuba, que también se sometió a votación, que también se consultó con la población. O sea, el tema de la participación ha sido clave en el fortalecimiento de la unidad de nuestra revolución. Y lo otro, también muy importante, el vínculo permanente de la dirección del país con el pueblo. Eso ha sido clave. Hay una estrategia que desarrolla la dirección de la revolución con Díaz-Canel al frente que tiene que ver con el intercambio permanente y las visitas a territorio y el intercambio permanente con la población, de las preocupaciones que tenemos, de cómo salir de los temas, cómo evaluar en cada territorio cuáles son las potencialidades locales que existen para poder, como dice Díaz-Canel, quitarle todos los días un pedacito al problema y poder ir avanzando. El tema del vínculo de la dirección a más, eso es una cosa, ustedes pueden buscar pueden poner en internet visita de Díaz-Canel a los municipios desde enero del 2024, todos los meses. Compañero Díaz-Canel, primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, y el compañero Morales Ojeda, secretario de organización del partido, del Comité Central, todos los meses hacen recorrido por la provincia, visitan objetivos económicos, visitan objetivos sociales, intercambian en todos los recorridos con la población y están en permanente contacto con el pueblo. Bueno, si así pasa con la dirección del país, ¿qué les podré decir de lo que pasa en las direcciones territoriales, sea provinciales y municipales? El vínculo con el pueblo es permanente, porque miren, no tenemos nada que ocultar. En Cuba no existe nadie que tenga algo escondido y quiera aparentar algo. No. Estamos construyendo un proceso colectivo. Vamos a debatirlo entre todos y vamos entre todos a buscar la solución. Y ese método, legado de Fidel, repito, y de la generación histórica, ha fortalecido en los últimos años la unidad del pueblo en torno a la revolución. Y lo podemos ver. Y ahí están las principales noticias que salen de Cuba y las cosas que pasan. Cualquier cosa podrán inventar y tergiversar cualquier noticia, pero la realidad es que el pueblo sigue trabajando, que el pueblo sigue unido y trabajando cohesionadamente en función de la revolución, en función de salir de nuestros problemas,
Y ese reto que nos ha hecho Díaz-Canel de la resistencia creativa, de explotar la fuerza productiva, déjenme decirle que no ha sido tarea fácil. Raúl nos ha llamado hasta tener un cambio de mentalidad. Nosotros estamos poniendo hoy, a partir de la realidad que tenemos, eh, estrategias, estrategias muy particulares que tienen que ver con el momento que estamos viviendo. Y eso ha tenido que pasar por un proceso de cambio de mentalidad muy importante, porque estamos cambiando formas de ver cosas, maneras de hacer las cosas, volverlas a repasar y ver de qué manera podemos nosotros hacerlas mejor. El hecho de despojar toda operación en Cuba económica, por decirlo de alguna manera, o trámite, despojarla de toda causa subjetiva que puede estar en contra del proyecto, óigame, es tremendo trabajo. Y es una labor permanente, es una labor constante. Por eso las prioridades del partido, fíjense, y me alegro que haya hecho la pregunta, querido Amezco, la prioridad del partido, la número uno, es fortalecer la unidad, mantener la unidad del pueblo. Y reitero, un proceso consciente, no un proceso de fanático, no un proceso que siga a personas, es un proceso que sigue a un colectivo, es un proceso que sigue a ideas, proyectos y objetivos que son comunes para nuestro pueblo. Muchas gracias. Teníamos al compañero Abitia también queriendo preguntar, no sé si todavía quiere hacer su pregunta o comentario, y a nuestra compañera Irma Sofía. Yo creo que con estas dos podríamos cerrar el diálogo. Compañero Abitia, adelante. Gracias, compañera. Bueno, agradecidos también por la sesión. Yo solo preguntar qué tanto estas nuevas multipolaridades geopolíticas que estamos viviendo avisan que pueda ser más consistente el respaldo internacional de Cuba y hacia Cuba, hacia los hermanos de Cuba, y entonces no necesariamente, bueno, entender que está en crisis el imperio norteamericano y que puede ser una gran oportunidad para Latinoamérica de coordinación que supere, pues si no gran parte del bloqueo, sí los más críticos. Es la pregunta directa de si se está trabajando en nuevas alianzas estratégicas, con nuevas herramientas también tecnológicas de co-creación y de comunidades interactivas. Adelante, compañero Mauri. Y bueno, ya con nuestra compañera Sofía cerraríamos el diálogo y daríamos la voz al compañero Gracias. Amezco para el cierre. Adelante. Bueno, muchas gracias por la pregunta y muy interesante. O sea, tiene que ver también con todo lo que pasa, con todo lo que ocurre en este contexto internacional, donde como parte de los cambios que hablábamos ahorita de la región, también hay un cambio internacional de debilitar el tema de debilitar el unipolarismo, o sea, el unilateralismo, por así decirlo mejor, expresarlo mejor, ¿no? O sea, esa hegemonía de la potencia de los Estados Unidos. Hay un grupo de países que se han dado la tarea a realmente demostrar que es posible prescindir de ella, porque forma parte también de la crisis del sistema capitalista, que también el estado en que está arremete aún más por sus objetivos, ¿no? Y puede ser incluso hasta más torpe y puede ser más devastador para la humanidad cualquier decisión que se tome. Pero nosotros, por supuesto, que estamos de acuerdo con el multilateralismo. Ahora, como todos saben, en enero Cuba, entre otros países, fue admitida a partir del mes de enero como país asociado del grupo BRICS, que sin duda alguna también demuestra una visión distinta del orden económico internacional. Y por supuesto para Cuba es una posibilidad de enfrentar también el bloqueo. O sea, las posibilidades que podamos nosotros de recibir de una organización como los BRICS, desde el punto de vista económico, son posibilidades y alternativas que existen también para enfrentar las medidas del bloqueo. Eh, Nosotros, por supuesto, la política exterior de Cuba, nosotros abogamos por un mundo multilateral, un mundo sin hegemonías, un mundo de respeto a la soberanía
y a la independencia, a la autodeterminación de todas las naciones. Y nosotros realmente vemos en este proyecto de los BRICS una oportunidad de contribuir en esta estrategia. Cuba también tiene cuestiones sociales, de la industria biofarmacéutica, que podemos también y hemos puesto a disposición de esta estrategia de los BRICS. Y también fomentamos otros grupos, el ALBA, por ejemplo, que es un proyecto de integración económica que tiene como centro la complementariedad y es nuestro modelo de cómo consideramos que deben ser las relaciones económicas y políticas internacionales. Pero también defendemos la CELAC, que es un espacio realmente eh, donde se demuestra la soberanía e independencia de la región de los Estados Unidos. Es un espacio también importante de debate que se puede fortalecer y se ha demostrado que cuando se ha querido, eh, han salido cosas muy provechosas de estos espacios. La Declaración de América Latina y el Caribe como zona de paz, por ejemplo, aprobada en la segunda cumbre de la CELAC en el año 2014. Eso es un documento que posibilita defender hoy nuestra región. Fue firmado por todos los jefes de Estado y de gobierno de América Latina y el Caribe en el año 2014. Y es un documento que pesa ante los intentos de guerra, ante los intentos de invasión y de militarizar también nuestra región por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y asimismo está el grupo de los 77 más China, los no alineados. O sea, nosotros desde del triunfo de la revolución, desde que realmente fuimos independientes y libres, nosotros hemos abogado por la posibilidad de que existe y se fortalezca un mundo multilateral, donde todos, naciones grandes, pequeñas, todos tengamos oportunidades, posibilidades y podamos vivir en paz y podamos contribuir de manera, eh, de manera consensuada y coherente en el ámbito internacional, con igualdad de oportunidades e igualdad de derechos. Algo que sabemos que es totalmente impensable en las condiciones actuales del orden financiero internacional, donde, bueno, vemos cómo Estados Unidos como potencia económica utiliza la hegemonía que tiene hoy en la economía internacional para todo lo mismo que hemos hablado hoy en la mañana de hoy, para coaccionar, para aplicar sanciones y medidas unilaterales en función de sus intereses y en contra de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Esa es la visión que tenemos respecto al tema de los avances y las cuestiones que estamos haciendo en la multipolaridad. Si es posible, creemos que sí es posible. Queremos que sí es posible un mundo sin hegemónicos, sin polos, un mundo donde haya igualdad de oportunidad para todas y para todas las naciones. Muchas gracias. Muchas gracias. No hay- Entonces, escuchamos a Irma Sofía y después cerramos con el compañero Urbino. Adelante, compañera Irma. Gracias. Pues antes que nada agradecerle a José Mauri, querido Mauri, un abrazo, porque un todo abrazo. esto nos ayuda a conocer. Y si no conocemos lo que está pasando, pues no podemos sensibilizarnos ni apoyar. ¿Por qué lo digo? Los que nacimos el siglo pasado, pues tenemos esa conciencia por la experiencia, por el conocimiento, los que hemos tenido oportunidad de visitar a Cuba y sobre todo que nos hemos dado cuenta de esa batalla que está siendo tan digna de su soberanía, de su revolución y que esos resultados de la revolución nos han beneficiado a todos, lo vimos en la pandemia, con las jornadas médicas, las jornadas educativas, ¿verdad? Sin embargo, sí considero que hace falta también trabajo, y no de ustedes, compañeros, sino de los grupos que nos asumimos solidarios, de trabajar mucho con nuestros jóvenes, los que nacieron después del 2000, en los 2000, los que son en este siglo XXI, les falta conocimiento, ¿verdad? Les falta y si no hay conocimiento de esta gran revolución y sobre todo eh, porque están acostumbrados a la inmediatez de la información y se dejan bombardear con los medios hegemónicos, ¿verdad? Que están promoviendo el bloqueo. Afortunadamente con la destapada de la cloaca de la USAID, que nos dimos cuenta que pues también afectó a nuestro gobierno, ¿verdad? Tan solo nos enteramos que $1 millón le donaron el año pasado a los mexicanos contra la corrupción, que sabemos que es una organización injerencista de ultraderecha,
¿verdad? Y que también promueven el fascismo aquí en nuestro país. Y vemos cómo llegan estos tentáculos del gran imperio a todos. Por eso decimos que defender a Cuba es defender también a México y América Latina y más que nunca. Es un comentario, bueno, sírvase también para que nuestro compromiso, por lo menos de los que somos aquí del Partido Popular Socialista de México, pues acompañamos todas las acciones que hagan los grupos de solidaridad a la embajada por derribar esa canalla mediática hegemónica que promueve las medidas coercitivas unilaterales contra Cuba, porque no son sanciones. Cuba nunca ha incurrido en un delito, ¿no? Y esto siempre yo quiero recalcarlo, son medidas coercitivas unilaterales que un patán hegemónico que se cree dueño del mundo, pues se le ocurre imponer contra Cuba, Venezuela y más países, ¿no? No son sanciones. Cuba en ningún momento ha incurrido en un delito, no se le tiene por qué sancionar. Bueno, ese es mi comentario y muchas gracias, compañero. Que esté usted muy bien y pues aquí agradecida de su compartir. Muchas gracias a usted. Gracias, compañera Irma, por su valioso comentario. Compañero Santos Urbina, ¿podría usted hacer la pregunta o comentario? Adelante. Si pudiera abrir el video, compañeros. Sí. Gracias, estimados compañeros. Gracias, querido José Mauri. Lo recibimos aquí en Guadalajara. Estamos en espera de una actividad. Y bueno, lo que queremos decir a nombre del partido, nos mantenemos como siempre firmes, como decimos en México, al pie del cañón, con Cuba, con su pueblo, con su gobierno revolucionario. Y sepa, compañero, que nuestro partido está en primera fila en defensa de la revolución, de su proyecto. Cuente con nosotros, compañero, compañeras, con toda la solidaridad de nuestro partido, con todo nuestro cariño y nuestro corazón, nuestro pensamiento y mejores deseos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, compañero Urbina, secretario general del Partido Popular Socialista de México. Me gustaría, compañero Cuauhtémoc Amezcua, si usted pudiera hacer el cierre. Compañero Amezcua es el director de la Escuela de Cuadros Vicente Lombardo Toledano. Y también, compañero Mauri, si también quisiera usted hacer un mensaje de despedida, con todo gusto. Compañero Amezcua, adelante. Pues reiterar nuestro agradecimiento al compañero Mauri por su excelente participación y muy importante colaboración con nuestra Escuela de Cuadros el día de hoy. Reiterarle nuestra plena solidaridad a Cuba, a ese pueblo heroico que ha resistido décadas de una guerra unilateral no declarada, en la que el imperialismo ha empleado todos los medios a su alcance para tratar de destruir el proceso revolucionario que existe, porque esa es la voluntad del pueblo. Y pues reiterarle una vez más nuestro agradecimiento al compañero Mauri. Gracias, compañero Amezcua. Compañero Mauri, si gusta hacer un mensaje de cierre. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Amezcua y a todos los amigos del Partido Popular Socialista de México y de otras organizaciones que sé que también acompañan esta transmisión. Yo reiterar esta última idea que se trasladaba de la importancia de la solidaridad. O sea, Fidel nos decía, el internacionalismo cubano es saldar nuestra propia deuda con la humanidad. O sea, Fidel reconoció, y nosotros así mismo lo hacemos, de que la solidaridad, o sea, estamos en deuda con la humanidad por las muestras de solidaridad que ha tenido nuestra revolución. No solo, fíjense, la solidaridad con Cuba no solo ha sido después del triunfo de la revolución, sino también en las luchas por obtener ese triunfo. Antes del triunfo de la revolución,
la solidaridad que tuvimos nosotros, o que hemos tenido, ha sido histórica. Y México ha tenido un papel trascendental en esa solidaridad. Vaya, por solo mencionar, cuando el mejor amigo de Martí era el mexicano Manuel Mercado, eh, que realmente contribuyó mucho, y México fue un bastión importante para la organización y las ideas de Martí en cuanto a la organización de la lucha por la independencia de Cuba. Pero el lugar que escogió Fidel para preparar también la última fase de la etapa de lucha de la revolución fue México. Y aquí recibió innumerables muestras de solidaridad de personas y familias que conocemos, y de muchos y muchas mexicanas y mexicanos anónimos que contribuyeron a la causa de la revolución cubana. Después del triunfo, la solidaridad ha sido también con un incalculable valor para la permanencia de la revolución. Y yo siempre destaco algo y en México se ha constatado bastante, ¿no? O sea, ustedes siempre nos dicen, bueno, los cubanos han resistido, son un ejemplo, ¿sí? Pero nosotros también decimos que si no hubiera sido por la solidaridad de ustedes, hoy la revolución no fuera lo que es hoy. Y hoy no estuviéramos a lo mejor aquí, en este espacio, hablando de dignidad, de resistencia, de valentía, de proyecto alternativo al capitalismo voraz que se nos impone, como ha sido la revolución cubana. O sea, siéntanse parte ustedes con la solidaridad que muestran en cada una de las actividades. No, o sea, no piensen que bueno, es una declaración, es una modesta contribución. No, no, no. Es una contribución muy importante que siempre se suma a toda esa red de solidaridad y apoyo y admiración que tiene la revolución, y que ustedes aquí en México son un estandarte importante, vinculado desde el movimiento mexicano de solidaridad con Cuba, que es una manera que vemos organizada también de unir a todos aquellas mexicanas y mexicanos comprometidos con nuestro proyecto revolucionario, una manera organizada de poder unir todos esos esfuerzos, todos esos recursos que sabemos son muy limitados, todos esos actos heroicos, pudiéramos decirlo, de enfrentamiento que tienen ustedes acá, del tiempo que dedican también con el simple hecho del compromiso con la revolución, son cosas muy admirables para nosotros, y que realmente a nuestro pueblo también le dan fuerza para seguir defendiendo la obra, que las muestras de solidaridad de ustedes nos da el mensaje de que no solo es una obra en beneficio de los cubanos, sino también vemos que es una obra en beneficio y a favor de otras latitudes, y en México lo hemos constatado bien. Agradecerle mucho la solidaridad, todas las acciones, hablábamos en otros espacios con la dirección del partido, de que todo lo que ustedes consideren que pueda contribuir a burlar el bloqueo, acciones de solidaridad con Cuba, nosotros realmente siempre tendrán el agradecimiento de nuestro pueblo y el compromiso real de continuar defendiendo nuestra obra también en beneficio de ustedes. Muchísimas gracias por el espacio, y muchas gracias a todos por la permanencia en este momento. Muchas gracias, querido compañero. Y bueno, también, pues con esto nosotros terminamos la Escuela de Cuadros del día de hoy, que como usted señala, pues es un espacio del partido, pero también abierto a cualquier persona interesada. Son sesiones públicas, es una invitación abierta, y después el material grabado se difunde. Y pues eso también es importante, difundir, informar y transmitir esto que hemos escuchado ayuda a romper el bloqueo. Por tanto, pues también les pedimos difundir el video de esta sesión y comentar con sus compañeros, como así hacen compañeros que están no solamente ellos conectados, sino está con un grupo de personas conectados para escuchar esta transmisión. Creo que esa forma, que parece muy sencilla, también es muy importante, transmitir el mensaje. Gracias, buenas tardes a todas y todos, que tengan buen domingo, hasta luego. Hasta luego, muchas ¡Que viva gracias. Cuba! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! Fidel! ¡Viva Cuba! ¡Y viva la ¡Viva Revolución Fidel! Cubana! ¡Viva! Viva, muchas ¡Viva gracias. México! ¡Viva! ¡Viva!